ser artista creo que no es tan fácil. Si no hago arte, si no hago música, creo que no sería vida para mí. La verdad me ha dado una fuerza. Potosí es símbolo de riqueza cultural. Como charanguista, primero llegué a fabricar mis instrumentos para practicar. Son muy buenos para decir que Potosí es cuna del artista. Eso no debería manejar ese eslogan cuando no lo apoyan. Estoy aquí trabajando y quiero mucho esta pieza porque creo que el aire de Potosí sin duda me hace bien. No, el mensaje, como le digo ya, es trabajar en esa dirección. Bueno, preservar lo que se tiene y que tenga Potosí un crecimiento enorme. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Club 1545. El día de hoy nos acompaña el artista, el licenciado Rousseau. Quisiera que usted nos describa un poco qué se siente ser una imagen para Potosí, cómo se describe usted mismo. Bueno, la verdad para mí es placentero la visita de ustedes de 1545 que manejan el programa. Bueno, para conocimiento de toda la población potosina, mi nombre es José Ramos. Bueno, soy artista plástico, pintor, músico, barbero, artista polifacético potosino. Y bueno, yo creo que es una anécdota bastante amplia para un poco comentarles. En primer instante llegué a ser estudiante de la universidad, soy provinciano, llegué a la universidad de, de la Casa de Estudios Autónoma Tomás Frías, en cual me formé como artista, como licenciado en artes. Y bueno, con el paso del tiempo llegué pues representar como artista potosino, pintando obras pictóricas, la iconografía artística de las personalidades de Potosí y muchos así, y aportando también como restaurador y también entre de esos también faceta como pintor, como charanguista potosino, también donde ganamos muchos premios. Y tanto en la barbería potosina, mi incursión desde el año 1999 aquí en la ciudad de Potosí, ya con este año son 26 años de trayectoria en el cual representé en diferentes certámenes a nivel nacional e internacional a Potosí y a Bolivia. Y bueno, los últimos tiempos estaba realizando obras pictóricas como ya en este bicentenario, un aporte a la iconografía histórica, pintando el retrato del coronel Carlos Medinaceli desde el sector de la batalla de Tumusla, que refleja del año 1825, un día de 1 de abril, que Bolivia también desde ese momento cobra la independencia. Y bueno, es aporte que se ha hecho y que también en próximos meses se hará una exposición itinerante dentro del contexto boliviano. Una pregunta era que actualmente hay muchos acá en Potosí que lo conocen por su arte, por su barbería, pero ¿usted se imaginaba eso? Pongámosle un ejemplo, hace 10 años. ¿Usted se imaginaba ser reconocido como actualmente o...? Sí, bueno, sí, no, la verdad, creo que es algo importante un poquito reflejar, ¿no? Bueno, ser artista creo que no es tan fácil. Ha sido la perseverancia año tras año y creo que en ningún momento he dejado de hacer el arte, tanto como pintura, música, barbería, ceramista, como restaurador y también aporte a la prensa cultural, a Radio Aclu, y también difundir en las redes sociales. Y bueno, por hoy creo que la gente me reconoce, en la calle me habla y bueno, para mí también es un orgullo y a veces o sea, también no puedo decir perjudicial, pero como le digo, cierta incomodidad me creo yo mismo porque ya muchas cosas uno no puede alcanzarlo. Por ejemplo, hay muchas personas me piden, por ejemplo, a unas entrevistas y, por ejemplo, digamos, ya no me puedo dedicar mucho, digamos, al deporte que tanto me gustaba, ¿no? Y hay otras cosas que un poquito he aislado, por ejemplo, ir a compartir un día viernes con los amigos, y eso ya se me fue, ya no lo hago, no, a ver, no hay tiempo, pero sí, siempre voy a hacer el arte, lo que me gusta, la barbería, la pintura, la música, y bueno, esa es la vida del artista. Actualmente hay muchas
Se nota que todo lo que realiza y lo que hizo, lo hizo con mucho amor hacia Potosí. Pero en general, ¿usted qué opina del patrimonio? Bueno, mire, el patrimonio, yo creo que patrimonio arquitectónico de Potosí tenemos, o sea, es un monumento quizás declarado por el UNESCO, pero en el tiempo nuestra población ha ido descuidando. O sea, no tenemos esas personalidades o entendidos o gestores culturales que pueden ya direccionar o dar un directriz para conservar o preservar nuestro patrimonio arquitectónico. Si bien vemos, bueno, sin ir lejos, Cusco tiene un cuidado bastante a su patrimonio, mientras en Potosí lo veo, la verdad, no sé desde dónde tendríamos que dar directrices, falta esa parte, ¿no? Promocionar, conservar. Y otro, por ejemplo, mira, si vamos a Sucre, Sucre es una ciudad blanca y tiene un bastante aprecio, un reflejo de la ciudad, que es la ciudad blanca. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer Córdoba y en algún momento traté de, cuando llego a Sucre, me siento que estoy en Córdoba, en otro país, pero yo creo que esa parte nos falta en Potosí. Entonces yo creo que es hacer un eco, bueno, socializar o sensibilizar de que cuidar nuestro patrimonio es importante para la nueva generación y también pues para atraer a los turistas y bueno, es de bastante importancia. En todo este tiempo que hizo muchas obras, y para usted, ¿considera que ayuda a identificar la cultura de Potosí? ¿Y cuáles serían esas obras? Bueno, mire, yo creo que cada obra que hago, y siempre está en Wikipedia, está en los libros de la historia potosina, no lo puedo decir, son la mayoría, ¿no? O sea, como pintor indigenista, en algún momento pinté retratos indígenas de nuestro departamento de Potosí, y después llegué a pintar, como pueden apreciar algunas obras, son personalidades como Melchor Pérez de Holguín, Manuel Martín Cruz, Coronel Carlos Medina Celi, y también pinté una obra pictórica que representa, bueno, la cuna del charango, que en algún momento también ha creado cierta controversia o polémica en ese país, Perú y Bolivia, ¿no? Que con un solo cuadro llegué, bueno, a hacer sentir a Potosí que verdaderamente es cuna del charango. Y solo podemos hacer los artistas o gestores culturales. Entonces, el aporte creo que es enorme, ¿no? Tanto en la restauración, dar una retroperspectiva. Mire, a los sillones que han llegado, los primeros sillones a Potosí, y hoy en el día estamos sentados en estos, son restaurados por mi persona, y bueno, no se ha alterado para nada, más bien hemos retrocedido, pero qué bueno sería en algún momento en una barbería clásica demostrar para la gente potosina y también para el turismo, ¿no? Hablando sobre las obras, vi que también hizo muchas obras, también restaura, incluso tiene su barbería. ¿Qué es lo que le incentiva a hacer todo esto? ¿Lo toma todo esto como un arte? Mire, no sé qué, la verdad ha sido para mí, como le digo, ser arte te nace, ¿no? Yo creo que esto ya he ido acarreando ya desde aquellos años, siempre estaba presente, ¿no? También en algún momento, faceta de mi vida, toda mi vivencia, llegué a componer poesía. O sea, el sentir de mi persona, el contexto, no sé, escribí mi pueblo, cuando caminaba por los trigales, o sea, las ideas te nacen. Creo que en ningún momento siempre estaba yo vacío. Entonces, o sea, y ya vienes impulsado por eso, ¿no? Y no dejo de hacer. Yo creo que un día, si no hago arte, si no hago música, creo que no sería vida para mí. Así de clarito. Eso es la más claro, me enfermaría, ¿no? Entonces, creo que hemos ido por buen camino como artista y espero mantener esa energía, ese espíritu de juventud para seguir aportando y bueno, cada uno de nosotros tenemos que seguir aportando y cuidar nuestro patrimonio, realzar nuestra cultura y siempre, bueno, dejar algo de la vida, ¿no? A ver, en este punto, hablando un poco de las dificultades, bien se sabe que en Potosí no hay
hay mucha ayuda, ¿no? Para los artistas y entonces nos puede comentar, nos podría dar por su propia experiencia qué tan difícil es seguir adelante siendo un artista y qué tan difícil es proteger todas estos valores, ¿no? Estas artes. No, en esa parte, la verdad le digo, Potosí, sé que me inspira a mí, soy potosino, no lo niego, soy provinciano y llevo en alto el nombre de Potosí. En cualquier evento, cuando, bueno, recibo una condecoración o premios que siempre rezo y, bueno, para mí Potosí, la verdad me ha dado una fuerza. Potosí es símbolo de riqueza cultural, también símbolo de riqueza y poder, que las cosas se han decidido en Potosí. Bueno, para mí Potosí es Potosí. Pero lo que sí, el apoyo a nivel cultural, artístico, la verdad no existe. Tal vez mejor hubiera sido irme a otro departamento, a otros países, quizás como artista más oportunidades hubiera tenido, pero el amor y el cariño. Para usted, cuáles fueron los momentos más difíciles siendo artista? Los momentos más difíciles, bueno, del artista, quizás para mí ha sido conseguir los materiales de alta gama. En nuestro contexto no podemos conseguirlo. Y a mí me ha costado, cuestan muy carísimos. Entonces, y como ves, como no tenemos apoyo, por ejemplo, las obras tampoco fácil se puede venderlo, pero bueno, y eso ha sido un poco complicado, ¿no? Ahora en el ámbito de como charanguista, primero llegué a fabricar mis instrumentos para practicar y bueno, siempre y conocer la historia sobre todo, ¿no? El rigor histórico del charango, por ejemplo. Uno de los charangos que he fabricado ha sido con fragmentos de periódico El Potosí, con una estructura metálica y con maché de papel periódico El Potosí, que cuenta la historia de Potosí, que resalta y que también está catalogado y revisado por, bueno, que en paz descanse el maestro, un eximio maestro boliviano, Ernesto Cabur. Y cosas así que hemos ido aportando, ¿no? Entonces, no, para nada es fácil hacer arte o ser artista. En lo personal pienso que que es un poco difícil ser artista, pero también me sorprende que usted no solamente se basa en una sola cosa, sino que es un artista de multi, multifacet. Y bueno, mi pregunta era que ¿quién lo inspiró o cómo comenzó todo desde un inicio? ¿Quién lo inspiró y dónde fue su primera obra, por ejemplo? Bueno, como artista yo creo que me he iniciado, bueno, yo siempre era la persona o el estudiante que resaltaba en el colegio, haciendo buenos dibujos, buenas carátulas, buena declamación de poesía. Creo que ya estaba conmigo el arte. Entonces, de poco, año tras año, he ido puliendo y bueno, llegué con ansias de hacer el arte. Y también en el ámbito del liderazgo, en el campo, ayudar a mi comunidad, bueno, esa inquietud, ¿no? Entonces creo que toda esa inquietud me ha llevado a mí. Me ha llevado a explorar y también me metí al radio para un poquito hablar de nuestra cultura. Me encanta hablar quechua. Creo que, bueno, como vengo del campo, creo que me hacía respirando quechua yo. Entonces, y esas cosas creo que me han ido fortaleciendo y por hoy creo que mucha la población habla de mi persona, su uso y bueno, también como les digo que también estoy en libros de la historia potosina, bueno, cosas así, ¿no? Y creo que hemos aportado tampoco, no es gasto, pero lo que sí, la trayectoria artística creo que hemos dado impulso. Bueno, ahora nos encontramos en la barbería Rousseau y como licenciado. Bueno, dentro de todo lo que nos explicó hace un momento, mi curiosidad es, ¿en qué año se decidió abrir una barbería? ¿Cuál fue la iniciativa, no? Bueno, agradecer al programa 1545 que ustedes manejan para difundir, bueno, el nivel cultural de la ciudad de Potosí. Bueno, como conocen, mi nombre es Rochacón Ramos. También es una de mis facetas es de que soy barbero potosino y también un poquito resaltarlo quizás
como barbero potosino hemos podido representar en diferentes certámenes nacionales e internacionales, como pueden llevarlo las preseas de ganados para la barbería. Bueno, pues en diferentes competencias sacamos los premios para Potosí, tanto mi persona, tanto mi hijo. Bueno, y eso ha sido un aporte para Potosí. Ahora, como barbero yo llegué, en sí como peluquero, llegué en el año 1999 a la ciudad de Potosí, en el cual trabajé como peluquero 2 años. Después de 2 años, en el año 2001, llegué a abrir mi propia peluquería en calle Ingavi, esquina Oruro, peluquería ruso. Ya conociendo ahí, trabajamos de manera muy precaria, con sillones muy básico, lo que se puede decir. Y hemos ido acrecentando el conocimiento, a pesar que ya desde más antes ya la peluquería yo conocía. Pero hemos ido profundizando y en esos años estudio el arte en la universidad. Entonces creo que también nos ha apoyado mucho eso. Siempre hemos dado imagen. Ya en el tiempo ya adquirimos juntamente mi persona como colección, y estos son los barberos sillones del barbero Hawking. Bueno, el otro es un poco más antes que los primeros sillones que han llegado. Estos son, bueno, traídos desde Argentina. Hemos podido componer, ¿no?, una barbería o sea, una barbería clásica, como del viejo oeste, ¿no? Entonces hemos querido dar imagen y bueno, y aquí la que lleva es el negocio mi hijo. Imagínense, sin exagerar, en Potosí, en la barbería estoy 26 años. 26 años hemos aportado en Potosí. Bueno, estaba viendo cómo está el local y bueno, no se compara a otras barberías que yo visité, incluso por las cosas que tienen. Y eso es algo que usted quisiera seguir preservando. O sea, si usted abriría otro local, tendría la misma temática, otra. Bueno, mira, lo que sí, este está un poquito ya moderno a lo clásico, ¿no? Sí. Entonces, el mío tiene que ser una barbería clásica. O sea, como hemos visto los sillones que están en el depósito, o sea, 8 matiz. Tengo todo, por ejemplo, tenemos vitrolas, tenemos fonolas, teléfonos antiguos, o sea, cosas para dar una retrospectiva a la barbería, pero mostrar el valor nivel, el valor cultural. Y en algún momento está visto lo que vamos a poder seguir trabajando, aportando a Potosí. Como le digo, y va a ser un lugar de encuentro, no solo cuando uno llega a una barbería, aquí tiene que nutrirse nivel cultural históricamente, alguien que te hable de la historia, alguien que te hable de la cultura. Es un punto de encuentro de personalidades que hacen la investigación. Y bueno, vamos a seguir aportando, mi estimado, y como verás, a veces es un lugar de encanto, ¿no?, para la juventud y para la gente que quiere seguir en este ámbito de la barbería. Buenos días, señor Rousseau. Es muy interesante el lugar que tiene aquí. Nos conecta en verdad con nuestro patrimonio. ¿Cómo surgió la idea de esto o por qué usted tiene tal gusto? Bueno, este ya surge, como ustedes conocen que soy artista polifacético, también restaurador, y todos los sillones que podemos verlo están hechos, por ejemplo, el muestrario es de pino Oregón. Pino Oregón ha sido traído desde Canadá en tiempos de la colonia, la madera. Por ejemplo, aquí tenemos el muestrario, es pino Oregón, no produce, digamos, la planta en Bolivia, nada. O sea, es la madera que ha llegado en la colonia. Hemos podido trabajarlo en esa dirección. Los sillones, por ejemplo, tapizados con cuero, chinches originales. Todo el mecanismo está armado, está limpiado nuevamente, ¿no? O sea, para otra generación. Estos sillones deben estar deben datar unos 180 años. Entonces han sido un aporte, ¿no? Ahora, los otros sillones que hemos visto son un poco distintos, ¿no? Un poco más antes que esto. Bueno, en algún momento también vamos a mostrar, ¿no?, para la población potosina vamos a conseguir un lugar, pero lo más importante, tener
esa conexión del arte, de la cultura, de nuestro patrimonio y preservar para las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, somos los que hemos encaminado, los que cuidamos nuestras cosas antiguas y seguramente también va a haber alguien que aprecie y que le cuide el TV. ¿Podría contarnos un poco más sobre cómo era usted de joven, cómo ha iniciado como barbero, cómo usted supo que tenía este talento, ¿no? Bueno, iniciar yo creo que ha sido la peluquería por entonces. No había escuelas. Tenías que, como todos, ¿no? Yo, por ejemplo, escuela de la vida. Es, por ejemplo, yo empecé a cortar en la provincia, bajo de los moldes, de manera muy precaria. Después en el cuartel, de cuartel en Argentina, de Argentina llegué a una peluquería de mi tío. Mi tío, claro, me ha ido puliendo. Después crecimos seminarios tras seminarios, conferencias y bueno, hoy en el día, claro, hemos llegado también a ser jurados reiteradas veces a nivel nacional y hemos representado a Bolivia en los certámenes internacionales, nacionales. Ha sido muy, muy bonito, pero un recorrido enorme, ¿no? Y aparte, la barbería, la peluquería creo que me ha dado esa oportunidad de estudiar. Y aparte ha sido en la vida vivir sin padre, vivir huérfano, no tener apoyo y trabajar en las tardes, en las noches y de día estudiar y en algunas oportunidades hacer el arte. Entonces, me ha dado la posibilidad de expandirme más, ¿no? Hasta hoy en el día, ¿no? O sea, es en más trabajo en la noche, en la mañana estoy pintando o haciendo cosas, ¿no? Entonces, y creo que me ha facilitado, ¿no? Y bueno, lo más importante es esforzarse y que la nueva generación que tiene que empezar a cuidar nuestro patrimonio. Son reliquias. Continuando, licenciado Russo, ¿cómo está? ¿Y nos podría de repente contar un poquito más acerca de su obra más reciente, que es acerca de Carlos Medinaceli Lizarazu, un general muy importante, de hecho? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha llegado a usted este trabajo? Y sobre todo, ¿cómo ha podido llegar a consolidar esta obra tan magnífica? Gracias, Jeremy, y la verdad para mí siempre es presentero estimado. Bueno, hablando de uno de mis facetas como pintor, y sobre todo de la obra pictórica de Carlos Medinaceli del Coronel. Bueno, en el año 2009, pues me llegó nuestro historiador Walter Zavala-Ayllón, bueno, por entonces también ya conocido como artista, como retratista, y me trae una obra literaria de Julio Ortiz, hablando del coronel Carlos Medinaceli Lizarazu, porque también tenemos un Carlos Medinaceli escritor. Entonces yo más o menos históricamente un poco confuso, ¿no? Entonces me trae un retrato de medio cuerpo y si yo lo pudiera hacer un dibujo, también el inquieto de aportar a nuestra historia potosina de don Walter Zavala-Ayllón. Entonces yo, bueno, teniendo material de arte, yo le digo, hago mi composición. Bueno, después de composición le presento aquí y cómo era el color y esta era, ¿no?, la obra pictórica que habla cómo era la chaqueta y qué tipo de sable utilizaba. Y me dice, no, teniente coronel, me hace colocar las 3 estrellas, su charretera, pantalón blanco y trata de componer una cita de cuero y antigua y posando, ¿no? Entonces, este está en Wikipedia, ¿no? Sí, igual un reconocido. Pasó así, yo le presenté y ha sido publicado en el periódico El Potosí, un aporte bastante. Y pasaron muchos años, ahora para el bicentenario, ya un poco los historiadores a nivel nacional, aquí tenemos Daniel Oropesa, pues Juan José Toro, Eduardo, bueno, Díaz de la Paz, después Isabel Salinas de Tumusla, historiadores que están encargados en el bicentenario, me dijeron si yo pintara la última batalla de Tumusla. Entonces, bueno, conseguimos materiales, también me ayudó ahí Sinchoera, materiales de arte de conseguirlo, me han proporcionado, yo le agradezco públicamente.
Y eso ha sido, ¿no?, más o menos el impulso que me ha dado. Entonces yo, por ejemplo, el único quería un poquito más estudiar la fisonomía, la personalidad, qué tipo de gorro utilizaba. Bueno, claro, no nos hemos equivocado mucho, no, en sí casi está también la misma, don Walter Zavala, de su aporte. Y hoy he pintado otra obra más grande, pero ya la personalidad con vista panorámica, que está en mi taller de arriba. Con una vista panorámica, bueno, para esa obra pictórica yo tendría que, bueno, haber estudiado históricamente y también bajo el rigor de nuestros historiadores nacionales y también con una recopilación de memoria oral. Viajé a Tumusla, también con unas entrevistas a los comunarios, o sea, la memoria oral siempre se queda y después, bueno, el más empapado de esa historia estaba el profesor David Aramayo, de la unidad educativa de Patirana, que es la batalla hubo en Antigua Tumusla, que hoy es Patirana, ¿no? O sea, entonces, bueno, con todo eso, unos reportes fotográficos y una composición muy propia mía, y también, bueno, qué tipo de indumentaria, por ejemplo, era teniente coronel o coronel que utilizaba un gorro saco, diferente, o sea, la vestimenta, y bueno. Y lo malo, hermano, y creo que, por ejemplo, yo como artista debo criticarlo, es, por ejemplo, la gobernación ha hecho hacer aparecer una escultura que no está bajo rigor histórico en Tumusla, ¿no? Tiene una chaqueta militar, pareciera, o sea, nada que ver con su rango militar, absolutamente, y el teniente coro, digo, en la escultura refleja las barbas, que no tenía nada, o sea, se basaron a una falsa historia. Entonces, cosas así, pero hoy en el día, más bien gracias a todo esto, se ha logrado hacer, y agradezco a Cinti Oeira, y esas obras, y estas obras, como 3 obras tengo del mismo personaje, y harán el 17 de mayo estarán pues en la ciudad de La Paz en una exposición, sí, entonces por el bicentenario, ¿no? Entonces a lo mejor hemos ido aportando, y bueno, ese es en cuanto le puedo comentar a Jeremy, y que se ha hecho un aporte del coronel Carlos Medinaceli, ha sido en el año 1825, un 1 de abril, la batalla más larga de 4 horas, desde las 3 de la mañana, de la tarde hasta 7, 8 de la noche. Una batalla que le ha dado fin a la guerra y la independencia a Bolivia. Carlos Coronel, y a pesar meses antes, era pues de otro bando, ¿no? Era realista. Después de la capitulación de Ayacucho, y otros no han obedecido, y él obedeció, se pasó a ser patriotas y comando, pero él ha dado el fin a la guerra, ¿no? Y eso es la historia chiarina. Una batalla muy olvidada porque en Bolivia muchas veces no se recuerda tanto la batalla de Tumusla, pese a que es la última batalla que ha dado, como dice, ¿no?, la capitulación final, y sobre todo que nos ha dado la independencia a Bolivia. Pero justamente nos ha hablado de un tema muy interesante, que es el tema de la investigación a nivel histórico, a nivel inclusive hasta detalles de la vestimenta y todo lo demás. ¿Cuál es el proceso que usted realiza para poder investigar? Esa parte ya vine conociendo ya desde los libros de Julio Ortiz, y también en la Casa de la Moneda encontré. Bueno, hoy en el día, claro, el rigor histórico, claro, estaba apoyado en nuestros historiadores. Juan José Toro, Daniel Oropesa, a nivel nacional Eduardo Díaz, y ellos han arrojado, ¿no? Y por mi parte, claro, yo como artista he ido al lugar a apreciar, ¿no?, conocer el lugar, que habla históricamente 5 kilómetros que se realizó en ese sector, en que parte ha muerto el coronel, digo, el Pedro Antonio Lañet, el último virrey y todo aquello. O sea, es una historia, la verdad, pero a mí me duele. Tenemos un lugar histórico en la antigua Tumusla. Por ejemplo, el Comando General del Pucahuasi se está cayéndose en pocos días. O sea, nunca hemos cuidado esos valores históricos. Y por ejemplo, en Pucahuasi debía haber, no sé, un cuartel prestigiado en el sector.
tenemos el cuartel, la cárcel del Pedro Antonio Lañeta, el epitafio, o sea, son sitios históricos que deberían ser rememorados y cuidados y promocionados a nivel turísticamente, porque ese sector es lo que ha dado la independencia a Bolivia, los que nuestros antepasados lucharon en ese territorio. Entonces, cosas así, pero bueno, alguien tiene que hacer despertar la memoria. Todo eso sí es fregado, no es para mí fácil realizar una obra de arte, como dices, tienes que el rigor histórico. De manera errónea no podemos pintar. Por ejemplo, de aquí tenemos al Melchor Pérez de Holguín, su indumentaria. Y está ahí, ¿no? O sea, la carnación, la fisonomía, el estudiar, bueno, tratamos de realizar el plasmarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí atrás un cuadro que es a Cuna del Charango, ¿no? Para eso tendría que haber estudiado, ¿no? O sea, conocer. La misma cosa, Coronel Carlos Medina Celis, la misma, y otros cuadros, por ejemplo, el Manuel Martín Cruz, que está también en Cámara de Diputados en la ciudad de La Paz, y muchos, ¿no? Hemos aportado de esa manera, y no es fácil, en algún momento es como capaz de rendirse, uno tiene que ser constante, o empaparse de la historia, investigar, ¿no? Lo importante que hoy en el día, investigar es más fácil. Ya entras a ChatGPT y entras por internet, y aquellos años yo me pasaba investigando o quedándome 2 horas en la Casa de la Moneda y es complicado, ¿no? Y aparte tengo que generar otros ingresos en la barbería, perdiéndome tiempo. A veces no te dejaban ni tomar fotografía hasta ahí, sí. Entonces yo digo, hoy en el día es más fácil, ¿no? La investigación más rápida pareciera, ¿no? Claro que sí, licenciado. Entonces, evidentemente es un trabajo muy difícil. Evidentemente el aporte que ha hecho usted es muy amplio. Quisiera que nos pueda relatar un poco acerca de estos orígenes del artista, pero desde su tierra natal. De repente que nos describa cómo era Russo en su tierra, que es la provincia José María Linares, en Yayani, desde pequeño. Tengo entendido que usted ha empezado toda esta parte artística haciendo poesías, haciendo pequeñas cosas, ¿no? Poco a poco creo que uno se va formando. Si pudiera ustedes recordar a ese pequeño, si nos puedes relatar acerca un poquito de él, de repente sería muy interesante para poder entender el origen del artista. La verdad, bueno, el origen del artista creo que siempre viene, yo me acuerdo, el Russo era muy siempre conocido por profesor, por los comunarios, desde muy chico también traté de coactivar a mis comunarios, no sé, yo creo que la peluquería también ya nace en ahí. Por ejemplo, la peluquería a mis vecinos les invitaba bajo un molle, sentado en piedrita, con ponchito y una tijera y una peina, y les cortaba, ¿no? O te dar una imagen, o sea, y así aprendimos los primeros pasos. Bueno, después del colegio de la unidad educativa de mi comunidad de Ayani, que lleva el nombre de la unidad, el nombre de mi abuelo, Francisco Chaconda, y pasamos a San Lorenzo, de San Lorenzo a Suquicha, teníamos que caminar lejos para llegar a la... Y sí, creo que esas cosas te inspiran, te hacen delirar, ¿no? Si usted piensa, y bueno, y creo que también salimos uno de los estudiantes más connotados, con esa característica de marcar la diferencia en el ámbito de la cultura, yo creo que. Y después me fui al cuartel, y en algún momento, bueno, viajé, me quedé un año en Argentina y había posibilidad de quedarme, pero de estudiar el arte y querer a esta tierra, me he vuelto y estoy aquí. Y ser artista no es fácil. La barbería me ha ayudado mucho, mis inquietudes me han apoyado mucho, el campo, por ejemplo, mi tierra me ha dado lo que quiero, y creo que esas cosas me mantienen latente, ¿no? Ahora vivir del arte, y sin que nos apoye, tengamos un apoyo a nivel cultural artística por nuestras autoridades departamentales y nacionales, creo que no lo veo, pero son muy buenos para decir que Potosí es cuna del artista. Eso no debería manejar ese eslogan cuando no lo apoyan, no debería manejarlo.
Entonces, esas cosas a veces por ejemplo, yo en toda mi trayectoria artística creo que he recibido N premios, ¿no? Pero de ese N premios yo creo que uno no vive. Ahora, ¿será que nos puede contar alguna anécdota que usted tenga al momento de restaurar o al momento de recorrer la ciudad? Y bueno, anécdotas es mucho, ¿no? Entonces una cosa y otro podemos recordarlo. Y bueno, una anécdota quizás en el ámbito de la restauración de los sillones de la barbería. Ha sido enorme conseguir los sillones. Sillones que conseguimos antes de pandemia, que llegara pandemia compramos en Argentina y que han llegado aproximadamente como en 2 años. O sea, el envío, ¿no? Ha durado, la restauración, el mecanismo conocerlo y bueno, y siempre con ese objetivo de darle un toque especial. Cosas que, bueno, antiguamente una cosa que se ha fabricado, se ha hecho para toda la vida, no es como hoy. Entonces, y a veces cuando, digamos, un sillón o alguna cosa que gire, que haya trabajado, los fierros se han gastado y bueno, para enrestarlo tienes que llevar a un tornero y esas cosas te cuesta, ¿no? Es cuesta arriba la restauración. Entonces, bueno, y la anécdota es lo que se ha hecho de principio hasta el fin. Y eso está en Megamall, sillones que tal vez a poco rato vamos a ir a conocerlo, una barbería clásica que debe ser sin duda uno de los más resaltantes del contexto boliviano. Vemos que usted le tiene mucho cariño a esta ciudad. Usted como artista, ¿qué sería lo que usted quisiera preservar como patrimonio de Potosí? Sí, la verdad, y no lo voy a ocultarlo, ¿no? Como artista, la verdad, requiero mucho esta tierra y creo que hubo momentos para yo emigrar de acá. En algún momento pensé de irme a Santa Cruz sobre todo. Bueno, pero esa añoranza a la vida del campo y en mi terruño y también a Potosí creo que no me han dejado. Y estoy aquí y trabajando y quiero mucho esta tierra porque creo que el aire de Potosí sin duda me hace bien y me hace sentir bien. Entonces, y eso creo que me fortalece y no lo voy a negar, lo que lo quiero mucho y tanto en el ámbito musical, revadorizo, recopilo canciones antiguas y trato de reflejar en los eventos de conciertos, los festivales internacionales de charango, que también en venidero semanas estaré también en el Festival Internacional de Charango interpretando el instrumento conocido. Bueno, es así, lo más importante, como potosinos, lo que sí en el tiempo me gustaría preservar nuestro patrimonio, nuestro casco histórico, que no se pierda, que tenemos que buscar esa esencia. Esa es la verdad, me gustaría en algún momento, por ejemplo, sin mucho lejos, creo que no le cuidamos, por ejemplo, el centro de la ciudad, catedral. Tal vez de día tiene una panorama muy bonita, pero si pasamos de noche se convierte en lugar de lo ordinario. Sí. Entonces, o sea, ¿dónde está? Ahora, en cuestión de las pintadas, de las fachadas, todo aquello, o sea, no se refleja el valor histórico, no mostrado, o sea, no tenemos esas políticas de preservar o de mostrar una vista panorámica del casco histórico, pero alguna autoridad tiene que llegar al municipio o a la gobernación, trabajar con esa dirección. Y Potosí es Potosí. Potosí era un epicentro en un tiempo de la colonia. Y Bolivia nace en Potosí. Entonces, ¿y por qué no trabajar en esa dirección? Tenemos muchos lugares turísticos, arquitectónicos, trabajar, difundir y promocionar sobre eso. Y para eso estamos nosotros, estos culturales, y debemos encaminarlo a ese. ¿Cuál sería el mensaje que usted le deja a los jóvenes, aquellos que se están formando como artistas, arquitectos o en restauración?
No, el mensaje, como le digo, ya es trabajar en esa dirección. Trabajar en esa dirección, por ejemplo, pensando para las nuevas generaciones que vienen. Bueno, preservar lo que se tiene. Ahora en el ámbito arquitectónico ya moderno, claro, es otra cosa, pero bueno, trabajar, pues, o sea, que hagamos un aporte y que tenga Potosí un crecimiento enorme, quizás también y tiempo direccionar lo que Potosí, como siempre los políticos hablan, Potosí industriales, ¿no? Pero hasta el momento no se ha dado. Entonces, trabajar en esa dirección, que por ejemplo me gustaría que los también arquitectos en el tiempo aborden, pues, con todo el conocimiento. Muchas gracias, señor Russo, por haber compartido ese tiempo con nosotros. Hemos visto que usted es un gran artista, le tiene mucho cariño a esta ciudad. Lo admiramos demasiado y gracias por seguir creando y resistiendo para enseñarnos tanto. Muchísimas gracias. Yo siempre estaré reiteradas veces, siempre cuando lleguen a visitarme para un poco mostrarles, hablar y qué podemos hacer en el tiempo. Y más bien para mí ha sido placentero de que estén, pues, mi lugar del arte, donde a veces lo tengo como un post. Y bueno, pues muy encantado, Silva. Bueno, eso es todo en este capítulo y muchas gracias a todos por vernos, por seguirnos y nos vemos hasta la próxima. Bueno, agradecer la visita a los chicos de, bueno, programa 1545, pues, bueno, que están reflejando la actividad cultural en el contexto potosino. Agradecerlo, pues, a los jóvenes, siempre como artista potosino, siempre estaré con las manos abiertas para alcanzarles, para recibirles y, pues, un fuerte aplauso para ustedes por seguir llevando este programa. Ya, éxito van a editar.